Compartiendo la palabra del Señor nuevamente con ustedes, hermanos y hermanas, en esta hora, queremos entonces leer el pasaje de la Escritura que dice en Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El tema a considerar en esta hermosa hora es anuncio de la pasión y seguimiento de Cristo. Principios habla con claridad y abiertamente los acontecimientos que se aproximan. Al principio está el término tenía, pero esto tiene que suceder así, porque está establecido en el orden de la salvación. El término tenía procede de Dios, por así decir, no tiene Dios a otro camino, ni siquiera puede dejar de exponer a su propio Hijo, sino tiene que entregarlo. Jerusalén, el lugar de la pasión según el verso 21. Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Sí. Jerusalén, sí, el lugar de la pasión, verso 21. Porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Óigase bien esto. Jerusalén era el lugar donde todos los profetas habían muerto, tanto en el pasado como ahora en el presente de Cristo. Por eso dice: sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén es la notoria asesina que un profeta muere fuera de Jerusalén. Profetas, y está madura para el castigo. Lucas capítulo 13, verso 33, habla al respecto. Verso 23 al 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Los ejecutores serán los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, los que forman el Sanedrín, el supremo tribunal en Israel. El Mesías tendrá que sufrir mucho de ellos, incluso la muerte, pero Jesús resucitará al tercer día. Verso 22 y verso 23. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La pregunta y la contestación muestran esta distancia. Los interlocutores están separados y piensan en distintos planos. Las palabras de Jesús suenan con una dureza increíble. Increíble la dureza. Quítate de mi presencia, Satán, eres un tropiezo para mí. El tropiezo ocurre siempre en los límites, ahí donde lo divino hace irrupción, dice, a lo humano. Si el hombre no se aparta de sí mismo y se queda en sus pensamientos, está separado de los pensamientos de Dios. Si el hombre se abre al malo, a Satán, el abismo se vuelve insuperable. Apártate de mí, ha dicho Jesús al seductor. 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al final de lo que fue la tentación de Jesús, en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, encontramos nosotros la expresión que dice que Satanás le dejó por un tiempo.
Es decir, que siempre estuvo interviniendo, siempre estuvo participando, siempre estuvo oponiéndose a que el plan de la redención no se llevara a cabo. Por eso, los versos 22 y 23 nos hablan acerca de las cosas que hay que poner la mirada, no en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba, en las cosas que tienen que ver con la vida espiritual. Seguimiento de Cristo, versos 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir a mí, en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Renuncia de algo que tiene valor para lograr una cosa más elevada, tal como Jesús ha renunciado a sí mismo. Filipenses 2, 6 al 8. Tenemos que recordar precisamente esta expresión que los hermanos en Filipos recuerdan siempre acerca de Jesús. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Renuncia a algo que tiene valor para lograr una cosa más elevada, tal como Jesús ha renunciado a sí mismo. Él es el ejemplo entonces a seguir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos recordamos la pasión de Jesucristo y su muerte? Recordamos que Jesús fue entregado por manos inicuas. Capítulo 17, capítulo 18, 19 del Evangelio según San Juan. Hay 3 capítulos para entender cómo se dio la pasión y muerte de Cristo. Pero previo a ello está su vida ministerial, declarado a él como el Mesías que había de venir en el bautismo allá en el río Jordán. Pero antes de que él fuera a iniciar su ministerio, vivió en esta tierra, nació en esta tierra, vino a nacer como todo ser humano, vino a vivir entre los hombres, y ese es el acto de humillación de Cristo, en el cual él se humilla, no escatimó el ser igual a Dios, no se aferró y no quiso dejar su lugar, sino que vino a hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La segunda condición es cargar su cruz. Si alguno dice, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa condición de cargar su cruz la vemos nosotros precisamente cuando Jesús va camino al Gólgota. Allí hay un hombre el cual le piden que ayude a Jesús a llevar el madero que va a servir para su crucifixión en aquel lugar. Este hombre ayuda a Jesús y va y dice acá, para entender que es algo que se lleva cargado. Y dice acá, es una condición que está dispuesto a morir. El condenado tenía que llevar su cruz hasta el sitio de su ejecución. Entonces viene esto. La segunda condición es cargar su cruz. Una condición que está, dice, dispuesto a morir. La persona que lleva entonces su madero y va a la cruz, va a la muerte, ya no tiene que retractarse, un paso hacia adelante y un paso final hasta su objetivo, que es entonces entregar su vida por amor a nosotros los pecadores. Siendo, dice, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Él vino entonces a su disposición de morir por nosotros, de morir. El condenado tenía que llevar su cruz hasta el sitio de su ejecución. El que toma el madero y lo pone sobre sus hombros ha aceptado su destino.
sabe que está condenado y terminará en ese madero. El verdadero discípulo que está dispuesto a esta acción, si quiere seguir a su maestro. Esto es lo difícil en nuestros días. La culminación, el final del ministerio de cada uno de los apóstoles, después de la muerte de cruz, de Jesús en la cruz, tenemos que recordar que uno de ellos no quiso morir como murió su maestro. Fue crucificado, pero prefirió morir con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo, no como su maestro lo había hecho en la cruz del Calvario. Ese fue Jesús, el Hijo de Dios. Entonces tenemos que recordar que de alguna manera tenemos que entender que los discípulos que murieron estuvieron dispuestos a entregar su vida en la obra por amor a Él. Qué maravilloso recordar esto. Todos aspiran a poner a salvo su vida, según el verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, dice, la perderá. El hombre anhela tener siempre la vida, vivir eternamente. Esto ocurre por el poder, dice acá, de la misericordia, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso ocurre por el poder y la misericordia de Dios. Dios puede asegurar la vida del hombre, incluso más allá de la muerte, otorgándose de nuevo. Este versículo apunta a esta vida eterna que procede de Dios y es revelación de su amor. Su vida, dice, por causa de mí la hallará. Verso 27 y verso 28 nos ayuda a recordar entonces, en consecuencia del verso 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre para su alma? Fíjense bien, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? En otras palabras, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué tiene que hacer usted para ser salvo? Dice, salvar su vida es perderla. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Versos 27 y 28 continúan. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Allí se recompensa según el valor de cada uno. Se da la sentencia según se haya vivido. Los unos alcanzan la vida y los otros incurren a la perdición. Contiene realmente el recuerdo de un tiempo en que el mismo Jesús creía que el reino consumado de los de Dios sobrevendría en breve. Sería implantado por él en su calidad del Hijo de Hombre. Es muy importante recordar esas palabras, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Óigase bien esto. Todo lo que se haga en bien de la obra de Dios tiene su recompensa. Por sencillo, por poco que se haya dicho, se haya hecho, tiene su recompensa. Un compañero decía en su corazón, estudiaba teología, decía, cuando vaya a tu iglesia, me gustaría tener el privilegio que me dieras de por lo menos limpiar las bancas. Le digo yo, limpiar las bancas, sí, porque para mí sería un honor servirle al Señor. Y decía, pero este muchacho está acostumbrado solo a mandar a las personas que hagan, como personaje que tenía trabajadores a su cargo. Ahora que él vaya a hacer eso, decía, no puede ser, no le creo, imposible. Pero después entendí que él tenía un agradecimiento a Dios en su vida. Dios le había rescatado de la muerte y le había dado una oportunidad de vida. Hoy, en estos días que estamos viviendo, hay muchas personas que figuran diciendo, yo vencí el COVID. No es que uno lo haya vencido, es que Dios ha tenido misericordia y nos ha dado una nueva oportunidad de vida.
toda enfermedad, por terminal que sea, y haya una oportunidad que Dios nos da de vida de volver otra vez, es un regalo de Dios para nosotros. Ese es un regalo. Hace unos días tuve la oportunidad de recordar a un joven. Cuando yo tenía 13, 14 años, él me hablaba de Cristo, me explicaba de Cristo, y yo me hacía desentendido. No es conmigo. Y él más adelante decidió entregarse al Señor de lleno y se dedicó al pastorado, con una iglesia muy bonita, muy grande, numerosa en asistencia, con un corazón noble siempre de hablar de Cristo a las personas. Fue entonces contagiado del COVID y no quiso atender las reglas o los protocolos que hay que hacer, y creyó que era fuerte, valiente en esto. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que en pocos días él dejó esta tierra y dejó la iglesia y la congregación. Yo dije, yo lo conocí a él me habló de Cristo cuando tenía 13 años, pero nunca le hice caso. Yo llegué a los caminos del Señor a los 18 años, 5 años después. La semilla que se siembra es la semilla que cae en tierra fértil. Esa semilla es la que va a dar fruto al 100, al 60, al 30, al 30, al 60, al 100 por uno. Póngase bien. Recibir el llamado de Jesús a seguirle es de suma importancia en esta tierra. Conocer los misterios del reino de Dios es algo precioso que el Señor enseñó a sus discípulos. Entender que servirle tiene su recompensa. Es muy importante recordar que el tiempo que se sirva al Señor en esta tierra será recompensado por Él. ¿Por qué? Porque se sirve a un Dios que vive y permanece para siempre. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios vive y reina en el corazón de todo creyente, en aquel que ha profesado la fe en Jesucristo, como lo hizo Pedro en el sermón anterior. Aquel que es parte del reino en esta tierra tiene su compromiso de continuar con el reino. Por eso el canto, seguiré donde tú me guíes. Es decir, donde el Señor quiera llevarnos, donde el Señor quiera mandarnos y enviarnos. Acabo de estar en la costa sur recientemente, al lugar donde nací, y me sentí invitado a regresar nuevamente a mi tierra, Colombia, Costa Cuca. Un clima tan agradable, ni es frío como Quetzaltenango, ni es caluroso como Guastatoya. Y dije, Señor, si me dieras la oportunidad de regresar a terminar mis días a esta tierra, yo regresaría. Regresaría a acabar mis días sirviendo en este lugar, porque aquí fue donde inicié yendo al seminario. Aquí fue donde recibí el desafío de buscarte y servirte. Creo que vendría muy contento, satisfecho de haber servido donde tú me mandaste. Me mandaste a los lugares más áridos, a lugares donde sentado uno suda, no digamos en una hamaca. Pero Dios es grande. Cuando hay un llamado de Dios, si Dios está llamando a usted a este ministerio, no se resista, obedezca, porque los que obedecen a Dios han visto la misericordia de Dios en gran manera. Conocen entonces que es de suma importancia, conocen, llegan a entender los misterios del reino, y también reconocen que hay recompensa de parte de Dios. Es decir, si en esta tierra, que yo recuerdo la historia de la iglesia presbiteriana, los primeros pastores, que fueron 4, uno de ellos, que no se me olvida su nombre porque conocí a la familia, Miguel de León, de Sanarate, dicen que ellos en aquel entonces les daban 4 quetzales al mes para sustento de la familia. En aquel entonces 4 quetzales. Y digo, Señor, qué bendición, porque esos 4 quetzales me imagino que eran en moneda de oro de parte del Señor, no en moneda terrenal. Ellos sobrevivían, atendían a su familia, servían en la obra con todo su corazón. Y por eso,
Cuando uno ve hombres y mujeres que han bregado en la grey del Señor, que han servido y se han ido con honor, es un honor servir al Señor. Yo no sé cuál sea su puesto o su encargo en la iglesia, su compromiso con Dios. ¿Es usted pastor? ¿Es usted un evangelista? ¿Es usted un diácono, una diaconisa, un anciano, una anciana? ¿Es usted un dirigente de alguna organización, maestro, escuela dominical? No sé qué hace usted en la obra, pero sepa que lo que usted hace será recompensado de parte de Dios. Por muy mínimo que sea la obra, Dios no se queda sin recompensar a sus hijos. Por eso el llamado entonces a entender lo que es el anuncio de la pasión y el seguir a Cristo. Es un honor seguir y servir a Cristo. Seguiré do tú me guíes. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Gracias porque podemos entender el anuncio de tu muerte, pero también, Señor Jesucristo, podemos entender que debemos seguirte a ti y saber, Señor, que todos aquellos que nos precedieron alcanzaron buen testimonio sirviéndote y murieron con todo su corazón en la obra. Señor, nosotros también tenemos en nuestro corazón ese deseo de servirte, agradarte a ti, al único Dios verdadero, al cual hizo los cielos y la tierra. Gracias, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu bondad y misericordia que están con nosotros día a día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.